Shalom. En este video vamos a tratar el tema de equilibrio del potasio. El mantenimiento del equilibrio del potasio es básico para la función normal de los tejidos excitables, el nervio, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque que el gradiente de concentración de potasio a través de las membranas celulares excitables determina el potencial de membrana en reposo. Recuerde que el gradiente de concentración de potasio a través de las membranas celulares excitables determina el potencial de membrana en reposo. Recuerde también que los cambios en el potencial de membrana en reposo modifican la excitabilidad al abrir o cerrar compuertas en los canales de sodio, que se encargan de la fase de ascenso del potencial de acción. Entonces los cambios en la concentración intracelular o extracelular de potasio alteran el potencial de membrana en reposo y en consecuencia modifican la excitabilidad de los tejidos. Entonces, la mayor parte del potasio corporal se encuentra en el líquido intracelular. Claro, recuerden que el potasio tiene una concentración mayor dentro de la célula que fuera. El 98% del contenido total del potasio está en el compartimiento intracelular y el 2% están en el extracelular. Una consecuencia de esta distribución es que la concentración intracelular de potasio es de unos 150.000 equivalente litro, es mucho mayor a la extracelular de 4,5 mil equivalente. Pueden ser 5 para redondearlo. Bueno, es variable. De 3.5 a 5 o 4, hay textos que dicen 4, pero es variable. Ese gran gradiente de concentración de potasio es mantenido por la sodio-potasio ATPasa que se encuentra en todas las membranas celulares. La gran cantidad de potasio presente en el compartimiento intracelular resulta un desafío para mantener la baja concentración extracelular de potasio. Un pequeño desplazamiento de potasio hacia el interior o el exterior de las células puede producir un gran cambio en la concentración extracelular de potasio. La distribución de potasio a través de las membranas celulares se llama equilibrio interno del potasio. Hay hormonas, fármacos y varios estados patológicos que pueden alterar esa distribución y en consecuencia pueden alterar la concentración extracelular de potasio. Otro desafío para mantener la baja concentración extracelular de potasio es la variación de ingesta dietética de potasio en los humanos. Entonces, aquí me dice que la dieta puede oscilar entre 50.000 equivalentes día y puede ir hasta 150.000 equivalentes día. Entonces, para mantener el equilibrio del potasio, la excreción urinaria de potasio debe ser igual a la ingesta. Por lo tanto, la excreción urinaria de potasio debe ser capaz de oscilar entre 50 y 150.000 equivalentes día. Hay mecanismos renales que permiten esta variabilidad y que se denominan equilibrio externo del potasio. Cuando hablamos del equilibrio del potasio, tenemos dos tipos de equilibrio, equilibrio interno y el equilibrio externo. Ahora hablaremos del equilibrio interno. Ok, el equilibrio interno del potasio es la distribución de potasio a través de las membranas celulares. Es importante volver a hacer hincapié que la mayor parte del potasio se encuentra en el interior de las células y que incluso pequeños desplazamientos de potasio a través de las membranas celulares pueden provocar grandes cambios en las concentraciones de potasio en el líquido extracelular y la sangre. Los efectos de las hormonas, de los fármacos y de los estados patológicos que alteran la distribución de potasio lo veremos a continuación. Entonces, un desplazamiento de potasio fuera de las células produce un aumento de la concentración sanguínea de potasio llamado hiperpotasemia. También se denomina hipercalemia. No lo confunda con la hipercalcemia. Un desplazamiento de potasio hacia el interior de las células produce un descenso de la concentración sanguínea de potasio denominado hipopotasemia. O sea que si el potasio entra a la célula,
Si hay un desplazamiento de potasio considerable, se produce una hipopotasemia. Ahora vamos a ver los efectos de qué, de condiciones, también hormonas, los efectos que tienen fármacos, hormonas, en ese caso será la insulina, sobre el movimiento de potasio a través de la membrana celular. Hay una tabla en su libro que habla de ello, o sea que lo tiene clasificado allí. Entonces, aquí tenemos una figura que dice agentes que alteran el equilibrio interno del potasio, con flechas que indican hacia dónde se mueve el potasio en ese caso. Entonces vamos a ver. La insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina estimula la captación celular de potasio al aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Fisiológicamente, este efecto de la insulina se encarga de la captación celular del potasio dietético después de una comida. Por tanto, en respuesta a la ingesta de comida se segrega insulina en el páncreas endocrino. Un efecto de la insulina, además de estimular la captación celular de glucosa, se estimula la captación celular de potasio. Esta acción asegura que el potasio ingerido no permanezca en el líquido extracelular y se produzca una hiperpotasemia. Algo muy importante. Como sucede en la diabetes mellitus tipo 1, que la deficiencia de insulina produce el efecto contrario. O sea que en la diabetes tipo 1, como no se produce insulina, hay un descenso en la captación de potasio, se produce una hiperpotasemia. Cuando una persona con diabetes de tipo 1 no tratada ingiere una comida que contiene potasio, el potasio permanece en el líquido extracelular porque no hay insulina para promover su captación celular. Por el contrario, las concentraciones elevadas de insulina pueden causar una hipopotasemia. Si al paciente se le administra insulina, la insulina estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y entra potasio a la célula, se mantiene dentro y produce hipopotasemia. Ahora, si no hay insulina, el potasio permanece fuera de la célula, una hiperpotasemia. Ahora vamos a ver qué ocurre con la alteración ácido-base. Las alteraciones ácido-base con frecuencia se asocian a alteraciones del potasio. Uno de los mecanismos subyacentes del equilibrio interno del potasio incluye un intercambio hidrógeno-potasio en las membranas celulares. Ese intercambio es útil porque el líquido intercelular tiene una capacidad tamponadora considerable para el hidrogenión. Para aprovechar esos tampones, el hidrogenión debe entrar o salir de las células. Sin embargo, para conservar la electroneutralidad, el hidrógeno no puede entrar ni salir de la célula por sí mismo, sino que debe ir acompañado de un anión o intercambiarse con otro catión. Cuando el hidrógeno es intercambiado por otro catión, es el potasio. O sea que no puede entrar hidrógeno a la célula y mantenerse allí, sino que se debe de cambiar por otro ion, sea con carga positiva o negativa, pero en este caso es por positiva. O sea, un intercambio hidrógeno-potasio. Si hay una alcalemia, se reduce la concentración sanguínea de hidrógeno. Entonces, este sale de las células y el potasio entra, produciendo una hipopotasemia. Si hay una alcalemia o una alcalosis, disminuye la concentración sanguínea de hidrogenión. El hidrogenión entonces que está dentro de la célula sale y el potasio que hace entra produciendo que una hipopotasemia. Por otro lado, en la acidemia aumenta la concentración sanguínea de hidrógeno, este entra en la célula y el potasio sale, produciendo una hiperpotasemia. Eso lo explicaré a continuación. Entonces, podemos ver que acá
yo tendría una célula. Una célula tendría acá. Esa célula en el interior que contiene potasio. Recuerden, en cantidad elevada, una alta concentración. Aquí yo tendría mi vaso sanguíneo. Y recuerden que aquí dentro de la célula hay hidrógeno también. Ok. Si disminuye la concentración de hidrógeno aquí dentro del vaso sanguíneo, eso sería una alcalosis. Una alcalosis. Si hay una alcalosis, el pH de acá, ¿cómo se encuentra? Elevado. Si aumenta el pH, ocurre una alcalosis. Entonces, en la alcalosis, pH aumenta y la concentración de hidrogeniones que hacen disminuye. Por lo tanto, como aquí disminuye la hidrogenión, aquí si tengo una alcalosis, disminuye el hidrogenión. ¿Qué tiene que hacer el hidrógeno desde aquí, de dentro de la célula? Salir hacia el vaso sanguíneo. Pero recuerden que tiene que intercambiarse por alguien. ¿Por quién? Por el potasio que estaba aquí. Entonces se intercambia por el potasio. Por lo tanto, el potasio que estaría aquí, ¿qué hace? Disminuye también. Entonces, en una alcalosis va a disminuir la concentración de potasio. Y se va a producir una, ¿qué? Hipocalemia o hipopotasemia. El otro caso será este. Tengo la célula, tengo el vaso sanguíneo acá. ¿Y qué ocurre aquí? Una acidosis. Aumenta la concentración de hidrogeniones. Acidosis. En la acidosis, ¿qué pasa con el pH? Disminuye el pH, recuerden. Disminuye el pH. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese hidrogenión que está en sangre, ¿qué hará? Se va a mover al interior de la célula. Y recuerde que él tiene que intercambiarse por quién? Por el potasio. Entonces, hay un intercambio. El potasio sale de la célula. ¿Y qué me va a producir? Un aumento de potasio. ¿En qué? En sangre. Una hipercalemia. Continuando, tenemos aquí que las alteraciones ácido-base no siempre producen un desplazamiento de potasio por las membranas celulares, porque hay dos condiciones que no ocurren, que son la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. No lo produce, ¿por qué? Porque en este caso se afectaría el CO2, y el CO2 puede atravesar la membrana y no se necesita un intercambio de CO2 por potasio. Otra condición que tenemos sobre el equilibrio del potasio, tenemos los agonistas y antagonistas adrenérgicos. Entonces, las catecolaminas alteran la distribución de potasio a través de las membranas celulares por dos receptores y mecanismos distintos. La activación de los receptores beta-adrenérgicos por los beta-2 agonistas, como el albuterol, al aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa, provoca el desplazamiento de potasio al interior de la célula y puede producir hipopotasemia. Por otro lado, la activación de los receptores alfa adrenérgicos provoca el desplazamiento de potasio al exterior de la célula y puede producir una hiperpotasemia. Entonces, los efectos de los antagonistas adrenérgicos sobre la concentración sanguínea de potasio también son previsibles. Por ejemplo, ¿qué hace el agonista? Provoca que el agonista beta provoca que el desplazamiento de potasio se haga hacia el interior de la célula y por eso va a producir una hipopotasemia. Recuerde, si el potasio entra a la célula se produce una hipopotasemia. Entonces, si usted tiene un antagonista beta-2 adrenérgico como el propranolol, usted va a bloquear que el potasio entre. Entonces usted tendrá que una hiperpotasemia.
Entonces tenemos que también los antagonistas alfa-adrenérgicos harán lo contrario a los agonistas alfa-adrenérgicos. Entonces, ¿qué harán? Un desplazamiento de potasio hacia la célula o producir una hipopotasemia. Vamos a ver esto ahora acá. Veamos acá. Hablábamos de fármacos. Tenemos la célula, tenemos el torrente sanguíneo que sería aquí. Entonces, hablábamos de agonistas beta. Agonista beta. ¿Qué hace el agonista beta? Como el albuterol, estimula que el potasio que entre a la célula y me produce una hipopotasemia. Ese es el agonista beta. Ahora, si yo le doy un antagonista, vamos a poner el antagonista aquí. Como el propranolol, que era el antagonista, va a bloquear la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Y qué hace el potasio? Se desplaza de acá hacia acá. Entonces el antagonista beta me produce hiperpotasemia y el agonista beta, ¿qué me produce? Hipopotasemia. Entonces tenemos otro caso que son los alfa agonistas y alfa antagonista. Aquí tenemos una célula y el vaso sanguíneo. Ahora, ¿qué hará el agonista alfa? El alfa agonista promueve que el potasio salga de la célula y se vaya al torrente sanguíneo, produciendo una hipercalemia. Ahora, si usted le administra al paciente un antagonista alfa, ¿qué hará? El potasio se va a mover entonces hacia adentro de la célula, produciendo una hipocalemia. Una hipocalemia que produce el antagonista alfa. Ahora, el agonista alfa lo que produce es una hipercalemia. ¿Y el agonista beta qué produce? Hipocalemia. Y el antagonista, hipercalemia. Seguimos con los cambios en la osmolaridad. La hiperosmolaridad, aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, produce la salida de potasio de las células. El mecanismo comporta el flujo de agua a través de las membranas celulares que se producen en respuesta a un cambio de la osmolaridad del líquido extracelular. Por ejemplo, si aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, el agua fluirá desde el líquido intracelular al extracelular por el gradiente osmótico. A medida que el agua sale de la célula, aumenta la concentración intracelular de potasio, lo que dirige la difusión de potasio del líquido intracelular al extracelular. Es una forma más simple de visualizar el mecanismo, es pensar que el flujo de agua del líquido intracelular al extracelular arrastra potasio fuera. Lisis celular, o sea, si la célula se rompe, sale el potasio. La rotura de la membrana celular libera una gran cantidad de potasio del intracelular y produce hiperpotasemia. Los ejemplos incluyen la quemadura, el paciente quemado, la degradación del músculo esquelético y célula maligna destruida por la quimioterapia. También tenemos que el ejercicio produce la salida de potasio de las células, la depresión de los depósitos celulares de ATP, abre los canales de potasio que en las membranas celulares musculares y el potasio sale de la célula a favor de su gradiente electroquímico. Entonces, el próximo video sería sobre el equilibrio externo del potasio. Hablamos del interno, que es la regulación a través de la membrana celular. Ahora el externo sería el mecanismo renal, cómo el riñón va a
a controlar o a equilibrar lo que es las concentraciones de potasio en sangre. Shalom.